Estamos en la entrevista, evidencia del bloque F1011B, análisis de sistemas eléctricos en ingeniería de procesos. Estamos con la alumna Ana Jaramillo Zamudio, matrícula A00841-979. ¿De acuerdo? ¿Me puede decir la primera pregunta? Si aplica una diferencia de voltaje al capacitor construido en el reto, ¿sería posible calcular el campo eléctrico uniforme generado entre las placas? Y de ser posible, explique cómo. Por una diferencia de voltaje se refiere a que la pila tenga más voltios. Sí, un voltaje. Un voltaje. Una diferencia de voltaje también es un voltaje. O sea, por ejemplo, si aplico un voltaje de 5 volts a un capacitor, ¿con eso puedo saber qué campo voy a generar? Tendríamos que primero sacar la tabla de voltaje contra tiempo. Okay. Sería, hacer el experimento de nuevo, y al tener una pila de un voltaje menor, pues obviamente el capacitor tendría energía menor y sería más fácil soltarla. Inclusive podríamos necesitar resistencias pues más chiquitas, a lo mejor, y no ya de 1 kilo ohm, que fuera lo que nosotros calculamos que necesitábamos. Y sí podríamos calcular el campo eléctrico uniforme generado con un programa de MATLAB utilizando MeshGrid, que es una función predeterminada de MATLAB que está diseñada para hacer campos desde el aire o la dirección o todo eso. Entonces sería hacer el código de MATLAB usando MeshGrid y meter los datos que tenemos. Sí sería posible, pero tendríamos que primero hacer la tabla voltaje-tiempo y primero tener la gráfica, que también se puede sacar con MATLAB con funciones. Ok, pero esa gráfica tú le tienes que dar la magnitud del campo, ¿no? Me imagino. O él calcula la magnitud del campo, esa opción de MATLAB. Él te dice, dame la magnitud y yo ya grafico. No. ¿Cómo la calcula? Con la función. Primero tenemos que tener la gráfica 2D de cómo baja o sube este voltaje con respecto al tiempo. Pero queríamos el campo, ¿y cómo relacionamos? Y ya con esos datos podemos ¿Cómo meterlo. relacionamos el voltaje al campo? ¿Qué ecuación hace esa relación? ¿Puedo checar el formulario? Sí, porque me dice, yo quiero graficar el campo. Yo quiero graficar el campo, pero ¿cómo calculo su magnitud si nomás tengo voltaje? ¿Cómo sé qué campo se va a generar en ese capacitor? Con la distancia, con la carga y con la constante la constante dieléctrica. Okay. La constante ya sea del aire o del agua. Ok. Tenemos la capacitancia que me indica cuál es la distancia que hay entre placas, y tengo un voltaje. Entonces, ¿cómo se relaciona voltaje y distancia? La distancia entre capas, ¿cómo se relaciona con el voltaje? Entre las capas, entre los dos electrodos. Por ejemplo, es lo que le comentaba a mi compañero de la clase pasada, si no podía conseguir un bote más pequeño. Por lo mismo que tenemos de la fórmula de la constante por el área entre el diámetro. Si el diámetro es más amplio, la capacitancia cada vez... Hablando del diámetro como distancia de entre las placas, pues la capacitancia cada vez va a ser menor. Uh-huh. Entonces, como se divide entre una mayor cantidad, pues como que toca menos. Entonces, si es una menor capacitancia, yo le pongo el mismo voltaje, ¿qué le sucede a la carga? Es menor. Es menor. Y si la carga es menor, ¿qué le pasa al campo? ¿Cómo depende el campo de la carga? Pues se multiplica, entonces también sería menor. Menor, entonces una mayor distancia me da menor campo. Okay. Sí. ¿Y cómo lo podemos relacionar entonces? ¿Recuerda cómo cambia el potencial de una partícula cuando se mueve en un campo? ¿Sí lo vio? ¿Cómo cambia el potencial de una partícula cuando se mueve en un campo? Si me muevo en la dirección del campo, pierdo potencial, y la pérdida de potencial es el campo por la distancia. Ok. Entonces, si yo tengo un potencial ya establecido, por ejemplo 5 volts, y tengo una distancia, ¿qué voy a hacer? Divido el potencial entre la distancia y el campo que se genera.
Ah. Entre mayor distancia me da campos más pequeños, lo que me indica que me da cargas más pequeñas, lo que me indica que tengo Una capacidad capacitancia más pequeña. Ahí sí, correcto. Todo está relacionado. Todo está relacionado. Ok. Exactamente. Ok, segunda pregunta. Ok. ¿Por qué el aumento de la constante dieléctrica aumenta la magnitud de la capacitancia? Porque se multiplica por el área. Entonces, si tenemos en la misma área, la misma distancia, una constante dieléctrica menor me va a dar un resultado menor de la capacitancia. Y si me da, o sea, si es mayor, pues me da un resultado mayor de la capacitancia. Ok. O sea, por el hecho de que se esté multiplicando. Pero si nosotros consideramos eso no desde el punto de vista matemático, no de la ecuación, sino desde el punto de vista físico, ¿por qué sucede? Porque la matemática sigue a un proceso físico. Físicamente, ¿cómo me explica que más dieléctrico o mayor constante eléctrica me da una mayor capacitancia? Porque, por ejemplo, cuando tenemos el aluminio, el aluminio, El pues aluminio es el conductor, no es el dieléctrico. no. El agua, por ejemplo. El agua tiene una constante dieléctrica. Ujú. Entonces, cuando le añadimos sal, se vuelve más conductivo. Entonces, ahí aumenta la capacitancia porque se vuelve más conductivo. Pero baja la constante. Si es más conductivo, baja la constante. Sí, es cierto, porque es dieléctrico. Ajá. Me estoy confundiendo entre cosas. O sea, ok, sí, otra vez. Entonces, ¿a qué atribuye eso? De que si pongo un dieléctrico más fuerte, por así llamarlo, Ujú. más dieléctrico entre dos placas, porque aumenta la capacitancia físicamente. A ver, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la grasa, que es Vamos a poner el ejemplo más fácil. Tengo aire Ajá, y lo tengo agua. ajá. Entonces, con el agua incrementó la capacitancia. Sí. Porque el agua es más dieléctrica que el aire. Ajá. ¿Por qué cree que sucede esto? Por la energía que se puede, por el voltaje que se puede guardar entre las capas de aluminio, mientras estas capas estén conectadas estén en medio de un material dieléctrico. ¿Quién impone la restricción para que la Se- energía se mueva libremente? El agua impone menos. El dieléctrico. Ajá. Ajá. Entonces, si yo pongo una mayor resistencia, una mayor restricción, ¿qué cree que va a pasar? ¿La energía se va a mover más? ¿Se va a No, mover se va a, menos? se va a mover menos. ¿Y entonces dónde se va a quedar? En las capas. Eso es lo que sucede. Por eso, o sea, viene la energía que quiere seguir fluyendo, pero yo pongo una restricción aquí, esta no puede pasar. Pongo una mayor restricción, se puede acumular más energía. Pongo una mayor restricción, se puede acumular mayor energía. Por eso la capacitancia va aumentando. Esta es la relación física que nos lleva a la ecuación matemática. Que nos da eso. Ok. Ok, perfecto, Ana. Muy bien. Tengo examen. Si quiere para